En esta serie de ejercicios vamos a continuar con la aplicación de integrales definidas para ciertas funciones. Recuerden que estamos aquí comparando y nos estamos apoyando de la definición del área bajo la curva para poder visualizar qué es lo que estamos haciendo. Entonces recuerden que a diferencia de una integral indefinida, una integral que tengamos de este estilo, f de x, esto es una integral indefinida. Cuando ya tenemos un cierto intervalo desde a a b, recuerden que ahora resolvemos nuestra integral así de esta forma, con esta nomenclatura, con esta f mayúscula de x, y después hacemos nuestra evaluación desde el punto a hasta el punto b de nuestro intervalo. Después lo que se hace es que se sustituye el límite superior primero y hacemos la evaluación f evaluado en b, y después le restamos nuestra función evaluada en el límite inferior, como lo podemos ver acá. Entonces recuerden que esto es parte del teorema fundamental del cálculo, y a esto nos va a decir cuál es el área debajo de la curva de nuestra expresión que tenemos aquí. Por ejemplo, si tenemos una expresión de este estilo, esta sería f de x, nuestra función, y tenemos un intervalo desde a hasta b. Entonces nosotros lo que vamos a encontrar con esto es numéricamente el área que está entre estos dos puntos de a y b. Entonces eso es entre la función y mi eje x. Entonces vamos a ver un segundo caso para seguir ilustrando estas propiedades. Tenemos aquí este segundo caso en donde vamos a trabajar con esta expresión y vamos a encontrar su integral. Primero vamos a verlo de la forma gráfica. Recuerden que esto es una expresión lineal. Esto que tenemos aquí es la ecuación de una recta, porque tenemos que nuestro término de nuestra variable x es un término 1, o sea, es una expresión que tiene la forma mx más b. Aquí tenemos el orden 1 y tenemos una pendiente y tenemos una intersección con nuestro eje. Entonces eso es lo que vamos a graficar ahora, y lo que vamos a ver es qué representa esta expresión. Entonces ahora aquí en el programa vamos a hacer nuestra gráfica. Va a ser 2/3 de x, en este caso aquí x menos 10. Entonces eso es lo que vamos a tener en nuestra expresión para poder graficar. Aquí nos pide lo siguiente. Voy a poner aquí la forma para representar nuestras secciones donde queremos encontrar nuestras gráficas. Entonces aquí esto es 0. Voy a ponerlo de esta forma. Voy a ponerle acá arriba que se llame f de x. Lo voy a llamar f de función de x para que mi programa lo pueda representar de esta manera. Entonces voy a ponerlo así. Y aquí voy a poner aquí la y menor que la función de x. Entonces aquí voy a poner menor que la función de x. Eso ya nos está diciendo qué regiones de mi programa quiero que me dibuje. Por ejemplo, aquí en este caso me va a señalar esta sección. Esto que puse aquí en azul significa que todo lo que esté entre 0 y f de x va a ser nuestra sección iluminada. Es eso que tenemos aquí en azul. Entonces aquí nosotros en el ejercicio vamos a tener esta parte, pero solamente esto va a ser válido si nosotros recordamos aquí nuestros límites de integración. El límite superior es hasta el 21. Entonces yo le voy a decir al programa que me seleccione solamente para x menor a 21. De esta forma, entonces ya lo tenemos, esa primera sección. Después también ahora mi problema me dice que va a estar menor a 21 y el límite inferior va a ser 12. Entonces ahora tengo que iluminar esa otra sección. Entonces ahora lo voy a poner al revés. Voy a poner ahora en la sección que está del lado izquierdo, en esta parte de aquí. Voy a poner este otro intervalo. Voy a poner aquí ahora que la sección iluminada va a ser lo siguiente. Va a ser f en función de x. Y después eso lo voy a poner que sea menor o incluso igual que y, y incluso menor o igual que 0. Ahora va a ser este otro triángulo que voy a iluminar en esta parte de aquí. Entonces aquí esto es y, aquí lo tenemos de esta forma y ya. Ahora sí ya tengo este otro triángulo, pero aquí noten que el triángulo está en una sección donde no me interesa. A mí me interesa que sea a partir del 2, entonces ahora lo voy a poner en este intervalo. Lo voy a poner de esta forma. En el intervalo quiero ahora que sea x mayor que 12, que es el intervalo inferior. X que sea mayor que 12. Entonces ahora ya tengo esta sección
que me representa mi área bajo la curva. Ahora noten algo muy interesante. Nosotros ahora tenemos una área que está por encima del eje X, que es este triángulo en azul, y una área que está por debajo del eje X, que es esta zona verde. Eso me va a dar una área negativa y una área positiva. Entonces eso lo vamos a calcular y vamos a tener entonces lo siguiente. Voy a marcar los puntos para hacerlo de forma gráfica y poder ayudarme en esta sección. Entonces aquí tengo estos puntos que me van a ayudar y lo que voy a hacer es que voy a copiarlo para definir las dimensiones de mi área bajo la curva. Entonces esto me va a ayudar para orientarme y poder definir cuáles son los triángulos que tengo que definir. Entonces el primer triángulo vamos a ponerlo que sea área 1, recuerden esto va a ser el área total, y en esta parte de acá voy a ponerlo como área 2. Entonces aquí el área 1 va a ser positiva y el área 2 va a ser, esto va a ser negativo, y el área 1 va a ser positivo. Entonces aquí vamos a obtener dos áreas. Entonces voy a calcular primero el área 1 y va desde 15 hasta 21. Entonces si se fijan aquí esto es 21, esto que tenemos acá. Entonces vamos a poner, esto va a ser la base que tenemos para el área 1. Si hacemos la resta, estos son 6 unidades, es 21 menos 15, aquí este que tenemos aquí, este es 15. Entonces si hacemos la resta, aquí la base vale 6, la altura va desde 0 hasta 4, entonces aquí tenemos esto, tenemos entonces una altura de 4. Entonces el área 1 va a ser igual a base por altura sobre 2, la base vale 6 unidades, esto está aquí 6 unidades, después la altura vale 4 unidades y esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces haciendo la operación tenemos aquí 12, son 12 unidades cuadráticas, eso es lo que tenemos como el área 1. Después vamos a medir el área 2, que como les había comentado se va a interpretar, como está por debajo del eje, se va a interpretar como una área negativa. Entonces vamos a tomarlo de esta forma. Aquí está la base de este triángulo, recuerden lo vamos a tomar como valores absolutos en este caso. Es de 12 a 15. De 12 a 15, entonces en este caso tenemos que son 3 unidades en esta parte de aquí. Y la altura de aquí para acá abajo son 2, lo vamos a tomar en valor absoluto. Entonces el área 2 va a ser igual a la base otra vez por altura sobre 2. La base en este caso es este 3. Entonces vamos a ponerlo aquí, esto es 3 multiplicado por la altura, que son 2, o en este caso la profundidad hacia abajo, dividido entre 2. Entonces aquí el área 2 va a ser igual a 3 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que el área que tenemos en total de este sistema va a ser la resta de estas dos áreas. El área total que tenemos, aquí puede ser un poco contraintuitivo, pero aquí por definición las áreas que tenemos por encima en esta región de nuestro eje van a ser áreas positivas y las áreas que tenemos por debajo van a ser áreas negativas. Entonces va a ser aquí entonces el área 1 menos el área 2 y el área total va a ser igual a, tenemos aquí 12 menos 3, entonces nos va a dar 9 unidades cuadráticas. Eso es lo que nos da el resultado de nuestro análisis gráfico de este sistema. Entonces recuerden, fueron 9 unidades cuadráticas, dependiendo en qué unidades esté nuestro sistema, centímetros, metros o pulgadas o lo que sea. Son unidades cuadráticas. Ahora lo vamos a hacer utilizando el teorema fundamental del cálculo para poder obtener el resultado ya de forma analítica. Desde luego, en este tipo de sistemas es mucho más sencillo verlo de forma gráfica. Nosotros nos apoyamos con algún programa para graficar o incluso tabulando estos valores y ya podemos encontrar las dimensiones de nuestros triángulos, porque es muy sencillo, porque son geometrías muy fáciles. Como en el caso anterior era una combinación de un triángulo y un rectángulo, en este caso son dos triángulos nada más. Vamos a hacerlo entonces ahora de forma analítica y queda de la siguiente forma. Entonces pues recuerden que lo podemos hacer de la siguiente forma, se puede separar y pues bueno, ya podemos ver que este coeficiente se sale, este 2/3, va a quedar así 2/3. La integral de x, este es x a la 1, utilizando el teorema fundamental de nuestras integrales de x a la n, o de la regla de la potencia, es x al cuadrado sobre 2. Recuerden, se le suma 1 y se divide entre ese mismo factor. Después esto es menos 10x. Aquí es como si hubiera un x a la 0 y se suma 1 y se divide entre eso. Queda de la misma forma. Quedaría más una constante, pero
La voy a omitir porque recuerden que se cancela, entonces ya no lo voy a poner. Entonces esto es de 12 a 21. Eso es lo que vamos a evaluar en este caso. Lo podemos simplificar o podemos seguir trabajando con esto. Lo voy a dejar de esta forma. Lo voy a dejar así como 2x al cuadrado sobre 6 menos 10x. Esto va a ser de 12 a 21. Antes de seguir vamos a comprobar y vamos a derivar este resultado de esta función para ver si realmente me regresa a esta expresión de acá. Recuerden, si no me sale esta derivada, si la derivada con respecto a x de esta expresión que tenemos acá, 2x al cuadrado sobre 6 menos 10x, si no me regresa esta parte de aquí, quiere decir que mi integral no está bien hecha. Entonces vamos a derivar. Recuerden ahora, la regla de la derivada es bajar el exponente y lo hacemos de esta forma. Queda 2 por 2 x a la 1 dividido entre 6 menos 10. Entonces aquí ahora lo hacemos de esta forma y me queda 4x sextos menos 10. Entonces recuerden, esto se puede simplificar. Me queda 2 tercios x menos 10, que desde luego es esto que tenemos acá. Entonces quiere decir que mi integral que acabo de hacer, esto que está aquí, es correcto. Entonces ya podemos proceder con seguridad de que está bien hecho. Se puede simplificar entonces y pues bueno, vamos a tener esta expresión. Entonces aquí esto lo vamos a evaluar ahora sí de la siguiente forma. Entonces ahora nos queda de esta manera. Recuerden que esto se puede todavía seguir simplificando, lo voy a hacer. Entonces nos queda aquí x al cuadrado sobre 3 menos 10x y esto va a ser de 12 a 21. Ahora vamos a sustituir. Recuerden que el teorema fundamental del cálculo nos habla de la sustitución. Primero se mete el límite superior, entonces vamos a meterlo y nos queda de la siguiente forma. Pude factorizar incluso, pero bueno, lo voy a dejar ya así de esta forma, lo vamos a hacer en la calculadora. Entonces vamos a hacer aquí 21 al cuadrado sobre 3 menos 10x, que en este caso la x es 21. Voy a poner aquí entonces 21 de esta forma, así. Y después vamos a restar el límite inferior, voy a ponerlo de esta forma. Y ahora vamos a restar ahora el límite inferior, voy a ponerle menos y voy a volver a meter la expresión tal cual. Entonces voy a meter aquí 12 al cuadrado sobre 3 menos 10 multiplicado por 12. Cierro de esta forma y vamos a evaluar. Entonces la primera parte nos va a quedar de esta forma. Voy a ponerlo acá de este lado. Entonces me queda 21 al cuadrado, lo voy a hacer ya en la calculadora. Vamos a hacerlo de esta forma. Entonces aquí ya tenemos mi calculadora. Voy a poner aquí entonces 21 al cuadrado. Esto lo voy a dividir todo entre 3. Y después vamos a hacer la resta de 10. Aquí es menos 10 multiplicado por 21. Vamos a ponerlo de esta forma. Entonces ya tengo esta expresión y me queda menos 63. Eso es lo que tengo en esta primera parte. Ahora vamos a hacerlo con la expresión de la parte negativa. Vamos a hacerlo con esta otra parte y vamos a meterlo a la calculadora. Entonces ahora esto va a ser negativo, esto es menos y voy a ponerlo así de esta forma. Ahora voy a poner aquí esta expresión. Vamos a obtener aquí la siguiente parte. Nada más voy a cambiar aquí, voy a poner aquí 12 y después voy a poner aquí 12. Eso es lo que tenemos en esta parte. Entonces aquí tenemos menos 72. Noten aquí el negativo es de la expresión, pero aparte, o el otro negativo es del teorema fundamental del cálculo. Entonces aquí nos va a quedar lo siguiente. Vamos a tener que hacer este cálculo, es menos 63 más 72. Entonces haciendo esta resta pues nos da 9, que es lo que habíamos obtenido en el caso anterior. Es lo mismo, 9 unidades cuadráticas. Entonces recuerden, lo podemos hacer de forma analítica o lo podemos hacer de forma gráfica en cuanto se pueda. Por ejemplo, si son situaciones geométricas o configuraciones sencillas como triángulos o rectángulos, se puede hacer de esa forma. Pero si mi integral ya incluye factores cuadráticos, por ejemplo, entonces una aproximación de figuras geométricas sencillas sería muy complicado de aproximar. Entonces aquí en este caso tenemos nuestro resultado correcto, que fue de 9 unidades cuadráticas. Vamos a ver ahora un tercer caso ya para seguir esta serie de ejercicios. Entonces tenemos esta expresión, lo voy a poner en el graficador para poder ilustrar nuestra integral. Entonces teníamos esta del caso anterior, voy a poner este caso aquí
Y ahora la integral va a ser de la siguiente forma. Aquí lo voy a poner de esta manera. Entonces nuestra integral va a ser esta expresión, va a ser 6x menos 6. Voy a ponerlo esto de esta parte. Entonces vamos a poner aquí 6x menos 6. Entonces esto está de esta forma. Y ahora nuestra integral tengo que definirla de la siguiente forma. Va a ser de menos 7 a 16. Entonces aquí voy a poner aquí, voy a poner aquí 16. Y después aquí voy a ponerle menos 7. Entonces aquí ahora voy a poner de esta forma, voy a ponerle menos 7. Entonces ahora tengo estas regiones para poder trabajar. Si se fijan, ahora tengo estos dos triángulos nuevamente. Y nuevamente vamos a trabajar con dos áreas. Entonces ahora tengo estas expresiones de esta forma para poder calcular el área de mi triángulo. Entonces noten cómo va esta expresión. Y ahora vamos a tener estos dos triángulos para trabajar. Entonces pues nuevamente tenemos esta expresión y tenemos aquí el área 1 y tenemos el área 2. Recuerden, por convención el área 1 que está por encima del eje X, esto va a ser positivo, y el área 2 va a ser negativa porque está por debajo de nuestro eje. Entonces aquí lo tenemos de esta forma. Vamos a empezar por el área 1. El área 1 va desde X igual a 1 hasta 16, como lo marca el límite superior. En 1, ¿por qué? Porque es ahí donde empieza nuestra parte por encima del eje X. Entonces toda esta parte que tenemos aquí, esto mide entonces 15 unidades. Esa es la base que nosotros tenemos desde el 1 hasta el 16. Entonces desde este 1 hasta el 16 que va en esta parte de aquí. La altura es desde el 0 hasta el 90, eso es lo que tenemos aquí, eso es lo que nos resulta al hacer la evaluación. Entonces vamos a tener aquí 90 de altura, eso es lo que va a tener aquí mi triángulo, eso va a ser hasta acá arriba. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo del área 1, esto va a ser igual, les vuelvo a repetir, esto es base por altura sobre 2, es el área de nuestro triángulo, la base es de 15 unidades, la altura es de 90 unidades y esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces aquí tenemos esta expresión 15 por 90 entre 2. Entonces lo hacemos de esta forma. Tenemos aquí 15 por 90 y dividimos entre 2. Aquí la sintaxis, pues bueno, es diferente por la forma en la que podemos asociar nuestra operación en aritmética. Entonces aquí el área 1 va a tener 675 unidades cuadráticas. Este es el área 1. Ahora, el área 2 va a estar definido por lo siguiente, lo voy a poner así en verde. Entonces, de aquí para acá mide 7 unidades, eso es lo que tenemos aquí. Estoy tomando valores absolutos, pero aquí mide otra unidad. Entonces, aquí vamos a tener que esto en valor absoluto mide 8 de aquí hasta acá, en esta parte. Y luego hasta abajo mide 48. Entonces aquí esto es 48. Recuerden, estoy tomando valores absolutos debido a que ya sabemos que esta área va a ser negativa. Entonces mide 8 por 48. Vamos entonces a hacer nuestra cuenta y el área 2 nuevamente es base por altura sobre 2, base por altura sobre 2, nuevamente es un triángulo. Y aquí tenemos que nuestra base es 8, la altura, o en este caso hacia abajo la profundidad, es 48 sobre 2. Entonces aquí tenemos que el área 2 va a ser igual a lo siguiente. Vamos a ponerlo de esta forma. La sintaxis, noten que lo puedo poner incluso tal cual, 8 de esta forma, lo voy a poner así dividiendo, vamos a ponerlo así. Aquí tenemos el 8, el paréntesis o puntos o como lo acomoden, lo pueden hacer de forma diferente, la sintaxis es indistinta, divido entre 2, entonces ya tenemos esta parte de aquí. Si yo lo escribo como lo hice en la parte anterior, si se fijan en la otra sección lo hice así de esta forma, le puse 8, 48 entre 2, si se fijan es exactamente lo mismo. Esto son propiedades que me permiten escribirlo de varias formas. Entonces aquí tenemos 192 unidades cuadráticas para el área 2. Entonces ahora lo único que hay que hacer es hacer la evaluación y hacer la resta de estas dos áreas. Ya para concluir este segundo caso en su forma geométrica, aquí vamos a poner 675 del área 1 menos 192 del área 2. Entonces vamos a hacer nuestra resta, 675 menos 192. Entonces el área total en esta gráfica es 483. Ahora lo vamos a hacer de forma analítica utilizando las propiedades de la integral para ver si nos da exactamente lo mismo. Entonces ahora lo vamos a hacer con la integral.
Integrando entonces, esto nos queda de la siguiente forma. Me queda ya la integral, esto es 6x al cuadrado sobre 2 menos 6x. Como es una integral definida, ya no pongo la constante y pongo que es desde menos 7 hasta 16. Se puede simplificar desde luego, esto es 3. Entonces aquí una expresión más fácil para calcular va a ser lo siguiente, va a ser 3x al cuadrado menos 6x. Esto va desde menos 7 hasta 16. Nuevamente lo voy a comprobar. Vamos a derivar esta expresión de aquí. Recuerden que la derivada de ese resultado me tiene que dar mi integrando. Entonces vamos a derivar con respecto a x, mi resultado 3x al cuadrado menos 6x. Esto fue lo que me dio la integral. Derivando, recuerden, vamos a bajar este exponente. Vamos a poner 3 por 2, así por x. Se le resta 1, por eso queda x a la 1. Menos 6 de esta forma. Entonces aquí me queda 6x menos 6, que es exactamente igual a esto. Entonces quiere decir que mi integral está bien hecha. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la evaluación ya para concluir este segundo caso. Voy a meter entonces este 16 que está aquí y lo vamos a poner de la siguiente forma. Lo voy a evaluar. Se pudo haber factorizado nuevamente aquí la x, no lo hice. Se puede simplificar si ustedes así lo gustan. Entonces vamos a poner aquí 3 multiplicado por 16 al cuadrado menos 6 por 16 de esta forma. Esto va a ser el límite superior. Después el límite inferior, voy a ponerlo así de esta forma, es este que tenemos acá. Y vamos a poner aquí menos, abro este símbolo y tenemos aquí 3 por menos 7, así tal cual, al cuadrado, menos 6, cierro y pongo menos 7 de esta forma. Cierro aquí mi corchete. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la evaluación y vamos a hacer nuestras cuentas. Entonces el primero va a ser de la siguiente forma. Va a ser 3, abro paréntesis, por 16, cierro paréntesis, al cuadrado, menos 6, abro el paréntesis, por 16. Cierro, entonces en la primera parte me da lo siguiente. Esto me da 672. Lo voy a poner de esta forma. Lo voy a poner así para que no se confundan. Entonces aquí va a quedar 672. Esa es la primera parte. La segunda parte es la parte negativa. Voy a poner aquí un signo menos y voy a poner aquí este cambio de simbología. Ahora en lugar de 16 es menos 7. Entonces aquí en la calculadora nada más es cosa de cambiar aquí menos 7 y menos 7. Entonces aquí ahora va a ser menos 189. Cierro de esta forma. Y ahora mi resultado nada más es hacer esta resta. Hacemos esta resta y me da lo siguiente. Esto es entonces 672 menos 189. Y me da entonces 483. Eso es lo que tenemos, que fue lo que nos dio en el caso anterior. Es lo que vemos aquí guardado en la calculadora. Si ustedes revisan, es lo mismo que nos dio en la aproximación que vimos en el caso anterior. Entonces, si se fijan, lo pueden hacer de forma geométrica cuando es sencillo. Cuando tenemos triángulos y rectángulos, pueden omitir eso y hacer nuestro problema con un graficador. O pueden hacer esto de forma analítica y obtenemos esta expresión. Vamos a ver ahora un cuarto caso donde ya no se puede hacer directamente una expresión de forma geométrica. Vamos a tener que hacerlo totalmente de forma analítica. Vamos a ver ya un último caso para concluir hoy. En este último caso vamos a tener esta función y vamos a graficarla para ver de qué se trata. Tenemos entonces aquí, este es el caso anterior. Vamos a meter esta gráfica a nuestro sistema. Recuerden, esta es la función que voy a graficar. Y vamos a meter esto como mi función. Entonces tengo aquí 2x al cuadrado más 3x. Aquí tenemos una función cuadrática menos 2. Vamos a meter ahora los límites y vamos a poner entonces de dónde a dónde quiero obtener el área. Esto va a ser de 4 hasta 11. Fíjense ahora que nosotros vamos a tener la forma que esto no va a bajar de mi eje. Entonces aquí se fijan, si lo pongo desde 4 hasta 11, fíjense cómo aparece esto de esta forma. Entonces voy a quitar la parte negativa y voy a poner entonces ahora aquí el 4 de esta forma, desde 4 hasta 11. Eso es lo que quiere decir aquí arriba este intervalo que tenemos acá. Entonces ahora mi gráfica va a quedar de esta forma. Si se fijan, ahora ya no tenemos la posibilidad de manipular esto de forma geométrica. Ya no puedo hacer la aproximación
como si fuera esto un triángulo y un rectángulo, porque si se fijan, si quisiéramos hacer eso, si quisiera yo hacer esta expresión como si fuera un triángulo y un rectángulo, estaría perdiendo esta expresión. Si se fijan, vamos a hacer la aproximación para ver qué tan cerca podemos estar de nuestro sistema pensando en este sistema como si fuera un triángulo y un rectángulo. Entonces vamos a hacer esta aproximación de esa forma, pero recuerden que no va a ser el resultado exacto como seguir la línea en esta parábola. Entonces vamos a ver esto primero de forma geométrica. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que esta área la vamos a partir en dos secciones. Primero vamos a hacer un rectángulo de esta forma y lo voy a poner de esta manera. Entonces aquí vamos a tener esta primera parte que va a ser este rectángulo que vamos a poner de esta forma. Aquí noten que las dimensiones van a estar en función de esto que estamos viendo aquí. Esto va a ser el área 1. Después el área 2 va a ser este triángulo. Esto va a ser ya mi aproximación porque aquí vamos a ver que nuestra geometría es más compleja que un triángulo. Entonces aquí lo voy a poner de esta forma. Ahora lo voy a poner desde estos dos puntos y voy a pensar como si fuera un triángulo. Voy a conectar y voy a hacer esta entonces aproximación. Aquí noten que mi área verdadera es un poco menor por esa curvatura que tiene aquí mi sistema. Entonces vamos a ponerlo esto de esta forma. Y entonces este sistema que tenemos de aquí hasta acá, esto va a ser el área 2. Entonces vamos a comenzar con el área 1. El área 1, pues esto sí lo podemos trabajar como si fuera un rectángulo. Entonces el área 1 nos queda de la siguiente forma. Esto es base por altura. La base va desde x igual a 4 hasta aquí, hasta 11. Aquí es el 11 que tenemos acá, hasta 11. Entonces aquí está la base de estas dos figuras que voy a trabajar, un rectángulo y un triángulo, va a ser de 7 unidades de aquí hasta acá. La resta. Entonces nos da 7 unidades. Entonces aquí la base es de 7. La altura es hasta este 42. Esa es la coordenada de este punto que tenemos acá. Entonces va hasta 42. Eso es lo que tenemos como la altura desde aquí hasta acá. Desde 0, desde x igual a 0, que es este que tenemos aquí, hasta 42. Entonces aquí tenemos 42. Vamos a hacer entonces la multiplicación. Vamos a poner aquí 7 por 42. Entonces aquí esta primera área, esta área 1, nos va a dar de 294 unidades cuadráticas. Eso va a ser nuestra primera área. Después ahora vamos a calcular el área 2. El área 2 ahora lo vamos a estar aproximando a un triángulo. El área 2, esto es aproximado a un triángulo. Entonces aquí nuestra fórmula para nuestro triángulo del área 2 es base por altura sobre 2. La base sigue siendo 7 unidades, si se fijan comparten la misma base del triángulo y el rectángulo, son 7 unidades, pero la altura, aquí como podemos darnos cuenta es el eje Y, es de 273 menos 42, entonces vamos a hacerlo de esta forma. Aquí tenemos 273 menos 42, lo tenemos entonces aquí esta siguiente sección es de 231, esta es la altura, dividido entre 2. Entonces vamos a hacer la operación y nuestra área 2 va a ser igual a lo siguiente. Lo voy a poner así tal cual la nomenclatura, recuerden que puede cambiar. 7 multiplicado por 231 dividido entre 2. Entonces esto nos va a quedar de esta forma. El área 2 es de 808.5. Entonces el área total es la suma de estas dos y nos queda de la siguiente forma. Ya para concluir esta aproximación, recuerden, esto es una aproximación, no es el área adecuada, calculado de forma adecuada, porque recuerden que va a ser un poco mayor por la curvatura que no estamos considerando. Entonces el área total va a ser la suma de estas dos, del área 1 y el área 2. Entonces nos va a quedar lo siguiente, va a ser 294 más 808.5. Nos queda entonces el área de 1102.5 unidades cuadráticas. Eso es pensando si esta expresión fuera una línea recta, pero desde luego el área real al momento de hacer nuestra integral va a ser un poco menor por esta sección que no vamos a considerar. Entonces ahora lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a hacer el cálculo ya con la forma correcta haciendo la integral.
Integrando entonces vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser igual a 2x al cubo sobre 3 más 3 medios x al cuadrado menos 2x, esto es de 4 a 11. Entonces esa ya es mi integral. ¿Cómo sabemos que está bien hecho? Pues bueno, lo podemos hacer, vamos a derivar. Nuevamente vamos a comprobar esta expresión. Si hago la derivada con respecto a x, de esto que le voy a llamar f, así nada más, f mayúscula, ya para no escribirlo todo, entonces nos va a quedar lo siguiente. Ahora recuerden que voy a derivar, no confundan reglas. Entonces el 3 lo voy a bajar, vamos a poner 2 por 3, x al cuadrado dividido entre 3, más 3 por 2, recuerden es este 2 que baja, lo bajamos, le restamos 1, queda de esta forma, y después queda menos 2. Estos 2 se cancelan, este 3 se cancela y me queda 2x al cuadrado más 3x menos 2. Si se fijan es exactamente lo mismo que está aquí en mi integrando, quiere decir que mi integral está bien hecha. Entonces ahora vamos a proceder y vamos a hacer la sustitución ya para obtener el resultado de esta integral. Entonces ahora nada más hay que sustituir para obtener ya mi resultado final. Entonces vamos a sustituir primero la parte superior. Recuerden, esto se puede factorizar, pero bueno, lo voy a dejar de esta forma. Entonces vamos a poner aquí 2 y voy a poner aquí 11 al cubo dividido entre 3 más 3 medios 11 al cuadrado menos 2 por 11. Esa va a ser la parte superior. Y después vamos a restar el límite inferior. Entonces vamos ahora a meter esto menos, recuerden, abro este corchete y ponemos 2 multiplicado por 4 al cubo dividido entre 3 más 3 medios por 4 elevado al cuadrado menos 2 por 4 de esta forma, y eso es lo que vamos a calcular. Entonces ahora lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a definir aquí la x primero. Va a ser más sencillo que en lugar de estar escribiendo a cada momento esto, x lo voy a poner que sea igual a 11. Y ahora voy a poner la expresión de mi integral. Entonces aquí voy a poner 2, aquí voy a poner 2 y voy a poner x al cubo, así al cubo, dividido todo esto, así voy a ponerlo a dividido, todo esto entre 3. Después más 3 medios de x, aquí voy a poner aquí mi x, esto es x al cuadrado menos 2x, menos 2x. Entonces aquí fíjense que lo que estoy haciendo es que estoy nada más haciendo esta primera parte. Si no quieren hacerlo de forma definiendo esto, lo pueden hacer de la siguiente forma. Aquí yo lo estoy poniendo ya con la definición. Lo voy a poner así con la forma como viene ahí en lo que escribí. 2, 11, esto va al cubo. Y después esto vamos a dividirlo entre 3. Después esto es más 3 medios de 11, así al cuadrado. Y después menos 2 por 11. Si se fijan es exactamente lo mismo que lo que estoy haciendo aquí arriba, nada más que lo estoy definiendo. ¿Eso para qué lo hago de esta forma? Porque de ya en mi programa lo único que tengo que hacer es cambiar ese 11 para que me dé el otro valor. Entonces bueno, aquí la evaluación pues puede ser diferente. Aquí va a ser entonces 1046.83, lo voy a dejar con un par de decimales. Y luego lo voy a restar la expresión ahora con el otro valor, con el valor de x igual a 4, entonces menos, abro aquí el corchete, y si se fijan lo único que tengo que hacer aquí en mi calculadora, aquí arriba, es cambiar ese 11, lo voy a borrar, y le voy a poner que sea 4. Entonces ahora en este caso va a ser 58.66. Eso es ya lo que tenemos de esta forma y ya puedo hacer esta expresión. Si no quieren hacerlo de esta forma, lo pueden hacer sustituyendo. En lugar de aquí de este 11 lo voy a poner aquí 4. De esta forma lo voy a poner acá. Después acá borro y pongo 4. Y en el último elemento también lo borro y le pongo 4. Si se fijan da exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer ya la resta. Tenemos aquí ya esta expresión final ya para dar mi resultado de mi integral definida. Y me va a quedar de la siguiente forma. Haciendo esta resta, pues es 1046.83 y después le voy a restar 58.66. El resultado final es de 911.86.
1688.17. Entonces eso, contrastándolo con el ejercicio que hicimos en la aproximación nos dio 1102.5, es esto que está aquí arriba, era esa suma. Si se fijan, al momento de ver nuestra aproximación, tenemos lo siguiente. Entonces el área real, como lo calculamos, es de 988.17 y el área aproximada, esto era de esta forma, era de 1102.5. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Recuerden que lo que nosotros hicimos fue una aproximación de pensar de que nuestro sistema era una composición de un triángulo y un rectángulo. Por eso el área aproximada nos dio un poquito más, porque en este otro caso estábamos considerando de forma adicional este pedazo. El área real, el área real que está aquí marcada en azul, no incluye esta sección que tenemos acá. Por eso el área real es un poco menor que el área aproximada que obtuvimos de una forma relativamente sencilla. Para cuestiones de aproximaciones, si ustedes no recuerdan cómo hacer este tipo de expresiones en integrales, se puede utilizar un método gráfico para obtener esta expresión y este resultado. Entonces el resultado final ya de nuestro sistema, el área real que nosotros vamos a reportar, pues desde luego es el área que nos da nuestra integral, que es de 988.17 unidades cuadráticas. Aquí las unidades son arbitrarias. Entonces recuerden que esa es la forma que nosotros tenemos de interpretar esto que se conoce como el área debajo de la curva. Ya después, si tenemos composiciones más complejas, pues es exactamente esa misma metodología. Entonces con esto concluimos el día de hoy para ilustrar estos ejemplos básicos de integrales definidas.